Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez moviéndonos por las calles, por la zona de Shinjuku. Y es que estoy de recolecta. Estoy recolectando. ¡Ah, cómo me da el sol en la cara! Lo primero es que estoy haciendo un vídeo sin cortes, ¿vale? Esto va a ser un vídeo muy sencillito, con uno de los proyectos de cara al 2020, que va a ser intentar subir vídeos, aunque sean una mierda, grabados con el móvil como estoy haciendo ahora, pero poder ser constante y seguir subiendo vídeos. El caso, que me hallo ahora haciendo el recorrido aquí por Shinjuku en busca de los 7 dioses, como las 7 bolas de dragón, básicamente. Con el fin de obtener buena suerte y prosperidad de cara al 2020. En realidad no creo en nada de eso, pero las figuritas me molan. Y mola un cojón el poder tener algo así de decoración. Aunque bueno, también cuesta lo suyo. Cada figurita cuesta 400 yenes, que al cambio pues son unos 3,20 €. Son 7 figuras, hacéis los cálculos. Y el barco, que son unos 1000 yenes, unos 8 €. Pues por un maravilloso precio de casi 30 y pico euros, pues podéis tener una decoración estupenda, que la podéis mirar en Instagram. Y nada, estoy de camino ya al último. No me queda ya nada, ayer estuve completándolos casi todos. Me quedaban 2. Y nada, ya cogí ahora uno. Y ahora voy por el último. Y nada, como os digo, este vídeo pues simplemente para enseñaros eso. Y a lo mejor lo edito al final para poder enseñaros las imágenes de las figuras y todo esto. Aunque las tenéis en Instagram también. Con lo cual, si al final no edito esto va a ser una puta mierda. Pero lo podréis ver igualmente en Instagram. Puto cuervo. Y nada más. Voy a cortar porque ya no sé ni dónde estoy. De hecho, se supone que tendría que llegar en breve. Así que vamos a hacer un pequeño corte. Pues parece que iba bien, la verdad. Todo recto, sin pérdida. Un buen cacho caminado todavía. Y nada, el caso que haciendo este camino y demás por las figuritas, porque me molan, y me parece que a la hora de poder hacer un regalo a mi familia, me parece interesante, por 2 razones. La primera porque, bueno, el hecho en sí de hacer algo distinto en Año Nuevo, que no me atropellen, el hecho de poder hacer algo distinto en Año Nuevo ya me parece interesante. Ya lo típico de salir de fiesta y demás, no. Ya me fui a un templo de noche, luego al día siguiente me he ido a pasear, básicamente, y a hacer recolección de estatuillas. Y bueno, hoy, segundo día del año, y aquí me hallo haciendo esto, igualmente. Ya es algo distinto. Y me gusta porque es una bonita experiencia, vas conociendo realmente el barrio, que Shinjuku no es precisamente pequeño, y de hecho tiene bastantes mini barrios. Entonces, bueno, la parte positiva es que más o menos hay bastantes templos que estaban juntos. Por eso ayer pude coger varias estatuillas. Una estaba un poco en a tomar por culo, pero bueno, me pilló de camino. Y nada, ahora ya Shinjuku, centro, el último templo. Y joder, me falta el aire, me cansa la mano, me duele todo. Ya no sé ni cómo ponerme para grabar. Voy a parar un poco. ¡Ah! Al final voy a tener que editar el vídeo. Madre mía, cómo se está moviendo esto. Pero bueno, si os queréis vídeos así y queréis vídeos diarios, no va a quedar más remedio que tenga que hacer vídeos de esta forma. Uf. Pues nada, parece que ya estamos llegando al último santuario. Está por aquí. Y todavía me sorprende a veces. Uy, qué bonito. Ahora lo veréis desde dentro, cuando entre. Todavía me sorprende a veces cómo en las calles que son estrechas hay un paso de peatones. Y bueno, pues si el semáforo está en rojo, pues todo el mundo espera. No viene ningún coche, pero todo el mundo espera. Yo no. Lo siento, pero valoro mucho mi tiempo como para estar esperando ahí para nada. Y no me mola. Coño, aquí estuve ya. Una vez me perdí y vine por aquí. Se me suena esto. Y aquí está el santuario. Así que venga, vamos para allá. Bueno, en realidad esto es un templo. Es un tera, sí, es un odera.
Así que a ver, vamos a hacer un 360 para enseñaros todo. Y este es. Así que vamos a comprar la última figura. Y después de este corte supongo que os meteré ya el resultado con todas las figuras en casa cuando lo haga. Sin mucha edición. Cortar, cortar, cortar y ya está. Y ese será el vídeo de hoy. Así que venga, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bueno, pues este es el resultado final de los 7 dioses. Vamos a acercar un poquito para que los veáis uno a uno. Así, 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 así. Y ahora pues solamente me falta ver dónde los coloco finalmente y qué hago con ellos. Y nada, se acabó el vídeo.